para este motivo, llegar a que los jóvenes se preocupen y abrir esa brecha en que haya un liderazgo juvenil que también tanto como en los colegios como en las universidades se están vulnerando tanto los derechos en ambos casos, ¿no? Entonces, para empezar, Emerson, quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria, qué es lo que también haces ahora, qué ha sido para ti la FES y cómo tú has podido ingresar a la FES. Bueno, mi trayectoria dentro de la FES comienza el año 2013, precisamente cuando yo estaba en la promoción, y después de varios años que en mi colegio no existía un centro de estudiantes, el director, ¿no?, nos invita a llamar elecciones a todos los presidentes de curso. En ese momento yo era presidente de mi curso. Entonces de ahí se lanza una convocatoria en el cual en el tiempo se pierde, ¿no? Porque siempre las elecciones en la tradición era por el aniversario del colegio. Y yo estaba en el colegio Villamil y el aniversario era en abril. Pero por diferentes razones esto se fue perdiendo. Entonces hubo personas que vinieron, que eran de diferentes colegios, que vinieron a decirnos, ¿y cuál es su centro de estudiantes? ¿Cuál es su representación dentro de la unidad educativa? Y nosotros decíamos que eran todos los presidentes de la promoción. Tal cosa no es, porque no tienen la misma representación, porque ellos no han sido elegidos por los estudiantes de los diferentes cursos. Entonces, ahí vinieron y me informaron, ¿no? También estaban los de la CESB, que en ese momento, en ese año, se iba a realizar las elecciones nacionales aquí en La Paz. Ya. Y de ahí ya fue, digamos, la trayectoria hasta el mes de septiembre, en el que me escogen como presidente de curso, y después, posteriormente, para las elecciones para el Congreso en La Paz, que es el método en el cual se eligen, ¿no?, a los representantes para la Federación de Estudiantes de Secundaria de La Paz, en el cual yo salgo como ejecutivo departamental el 25 de septiembre. Un día representativo para ti que ha cambiado tu vida en cuestión de liderazgo juvenil. Sí. Tengo una pregunta aquí, Emerson. ¿Por qué en varios colegios aún se nota la carencia de centros de estudiantes? Incluso mira como el tuyo, que se perdía la convocatoria, pero ¿por qué en realidad pasa eso? O sea, ¿quién lo hace perder? ¿O a quién no le gusta que haya un centro de estudiantes en los colegios? Porque los colegios están mandados por el director, los profesores y los administrativos, ¿no? Y en el caso de algunos colegios, los presidentes de curso. Pero ¿por qué en varios colegios aún se nota la ausencia de centro de estudiantes? ¿Por qué se pierden convocatorias? Porque no debe ser solamente el mismo caso, debe ser el caso en varios colegios. Exactamente, porque en la totalidad de todos los colegios a nivel La Paz, el porcentaje en el cual, digamos, se lanza una convocatoria y los que participan no llega ni al 10%. Entonces es bastante preocupante porque son varios factores, ¿no?, los que perjudican la organización de los estudiantes. Uno es interno y otro es externo, porque los mismos estudiantes, digamos, dicen, cuando dices de organizarlos, de conflictos sociales dentro del colegio, ya lo va en referente con la politiquería. Sí. Pero tal cosa no saben diferenciar lo que es la política y la politiquería. Sí. Entonces, no hay una orientación dentro de los estudiantes para organizarse. Los factores, hay lo que son los mismos maestros, es peligro, porque cuando los estudiantes están organizados, se pueden lograr, pero cuando los estudiantes no están organizados, no se logra casi mayormente ninguno de los objetivos que se tienen planeado en el año. Entonces, los maestros ven eso. Cuando se organizan, ¿quiénes son los primeros en ser afectados? Son los mismos maestros, porque ya ven que los estudiantes se pueden rebelar contra los maestros o cualquier cosa que quieran hacer, manipular a los estudiantes, puede correr en peligro. Entonces, uno de los conflictos externos son los maestros. Otro es los mismos partidos políticos, ¿no?, que vienen a invitar a los colegios, digamos, en la misma toma de nombre, invitan a personalidades, ¿no?, políticas. En mi caso, cuando yo estaba en el año 2013, si no me equivoco, mi padrino de promoción era el alcalde Revilla.
Ucha. Entonces, ya había una injerencia, ¿no? Claro. Entonces, en otros colegios estaban algunos senadores del MAS, algunos ministros pertenecientes, ¿no?, al partido de gobierno. Entonces, había esa injerencia y ver que, digamos, organizar estudiantes para que sean parte de este partido es otro tipo de factor externo para que no se puedan organizar. Asimismo, para organizar a nivel departamental es bastante complicado porque existen los maestros con la Federación Única de maestros. los trotskistas, bueno, están los partidos políticos, el MAS, está la alcaldía misma que da una injerencia, porque también tienen jóvenes que están en diferentes colegios mediante sus políticas dentro del municipio, porque tienen los SIGs, que son Centro de Integración Juvenil, en el cual manejan también jóvenes, ¿no? Y trabajan dentro de los colegios y también hay esa injerencia. Entonces son varios factores que la juventud pasa dentro del estudio, dentro de secundaria, ¿no? Entonces es complicado, digamos, tener un fin, ¿no? Tener una FES, una Federación de Estudiantes de Secundaria constituida, porque hay varios factores externos e internos que complican esa organización, porque no tienen una orientación, porque no saben qué, y a veces, como una experiencia, cuando yo era dirigente, cuando yo era ejecutivo de la FES, había bastantes factores que me decían, vente a este lado, pero vente al otro lado, pero vente a este lado. Factores políticos. Claro, y dentro del colegio también, porque digamos, yo era un estudiante, digamos, que saltaba contra los maestros y los maestros se puede decir que se agarraban conmigo, ¿no? Claro. Así, pero había un momento en el cual, digamos, los padres de familia saben decir, este maestro está haciendo tal cosa, queremos que lo cambien. Y el mismo maestro sabe decir, pero tú eres tan, entonces, por favor, ayúdame. Entonces, ahí ya, entonces, hay factores, ¿no? Que alteran lo que debería ser. Bueno, pero entonces, la ausencia también del centro de estudiantes en varios colegios se debe entonces a ese tipo de factores, ¿no? A los cuales tú indicabas, pero ahora vamos porque varios jóvenes estudiantes también escuchan la radio, nos ven a través de Facebook Live, entonces ahora hay muchos que sí quieren ser parte de esto, hay muchas personas que también están harto de los abusos, tanto de los directores, de los profesores, y se nota una gran ausencia en el hecho de que o que hayan violaciones a los derechos, o que hayan violaciones o toqueteos entre los profesores, y ahí se nota la ausencia de un centro de estudiantes que no puede todavía tener ese rango, o no le dan en los colegios ese rango o sea, ese rango de altitud, digamos, porque también ser parte del centro de estudiantes es que se lleve la voz y las necesidades, tanto abusos y reclamos como todo eso a un centro de docentes, ¿no? Pero no les dan esa oportunidad y todo eso. Entonces, ¿por qué ahora la pregunta que yo te hago ¿es bueno ser parte del centro o no es bueno? O cómo una persona que recién está empezando, que quiere iniciar, cómo tiene que manejar ese tipo de cosas para que tal vez los docentes, los profesores no se agarren o no digan, este joven es conflictivo. Entonces, ¿es bueno, es malo? ¿Hasta dónde puede llegar a ser bueno? ¿O por qué es bueno tener también un centro de estudiantes? A ver, respondiendo a tus preguntas, ¿por qué es bueno? Mayormente en los últimos años, aquí exactamente en La Paz, desde el año 2003, recordarás, ¿no? De cuando los del Colegio Ayacucho, ellos eran parte de la FES y que salían a protestar, ¿no? Ajá. Y en plena Plaza Murillo, a apedrear, tenían una voz, tenían algo que pronunciarse. Sí. ¿Por qué razón estaban saliendo a las calles? ¿Por qué razón estaban yendo a pronunciarse en contra de ese gobierno en ese entonces? De ese tiempo hasta la época del 2013, hasta la época en el cual yo estuve como ejecutiva, no se realizó ni un tipo de trabajo. No se realizó ningún tipo de trabajo en el cual apoye a la infraestructura de los colegios, apoye a la misma ley educativa de La Paz.
nunca se ha escuchado. Los estudiantes se pronuncian para dar a conocer qué malla curricular quieren o qué tipo de ley quieren para ellos, porque no existe, pero mediante la universidad hay una representación que se pronuncia, ¿no? En la Escuela de Formación de Maestros también hay esa parte que se pronuncian, pero entre los estudiantes de secundaria, ¿por qué razón no hay? Entonces, lo que pasa es que no hay una orientación en el cual los estudiantes digan, yo tengo que organizarme, pero ¿para qué me voy a organizar? ¿Cuáles son mis fines para organizarme? Y si no lo sé, voy a estar en nada, ¿no? Voy a ser como se puede decir, una herramienta en la cual puedo llenar información y después puedes reproducirlo. Tal cosa no debería suceder, porque nosotros no somos máquinas, somos personas que saben razonar, somos personas que saben qué es bueno y qué es malo, por más que tengamos diferencias, pero sabemos qué es bueno y qué es malo para llegar a un bien común. Entonces, por una razón, esa es una de las, otra vez digo razón, para organizarnos. En lo malo que puede ser para organizarnos, puede ser en las personas que están detrás de esta organización. Porque esas personas, digamos, por más que tengan una ideología política, por más que pertenezcan a un partido político, a veces hay esa mala intención de dejar eres presidente de tu colegio y dices, vamos a apoyar a tal evento y ese evento es de un partido político, entonces ya hay una injerencia política dentro de esa organización. Y eso hay que saberlo. No ser, digamos, sinvergüenzas y decir tal cosa, sí, tal cosa, y vamos a ir y nos van a regalar coleritas y vamos a estar bien. Tal cosa no es, porque los derechos de los estudiantes no es un juego, porque es nuestra base, ¿no? Es nuestra base de nuestra sociedad. A nivel Bolivia, los estudiantes son el mayor porcentaje de población que hay dentro de nuestro país, y eso hay que saber manejarlo, porque si no lo sabemos orientar, no sabemos formarlos, no sabemos que estas personas recapaciten, que sepan pensar, el futuro puede ser muy bueno para nosotros. Y el futuro estudiantil de secundaria, sí, ¿no? Porque es muy rescatable lo que tú dices, o sea, hay algo, todos se pronuncian, excepto los de secundaria. Sí. Y muchas veces es porque no les dejan o no les dejan sus papás o hay un complot incluso para que los estudiantes no puedan todavía informarse. Sí, uno de los factores también es, como los estudiantes de secundaria mayormente son de 18 para abajo, entonces la mayoría de las leyes dicen que si una persona mayor de edad saca a marchar a una persona menor de edad, estás vulnerando sus derechos. Sí, es contradictorio. Es bastante contradictorio porque los procesos van para el que es de la organización, no el ejecutivo. Y mayormente el ejecutivo siempre tiene entre 18 y 17 años y siempre es procesable. Y esos son unos de los factores, ¿no? Que la ley te limita a que tú te pronuncias, ¿no? Porque hay varias cosas, hay varios problemas dentro de los colegios a nivel La Paz. ¿Qué haces cuando tu colegio se está cayendo? ¿Qué haces si no recibes el desayuno escolar? Ahora uno de los objetivos que yo tenía en mi época era el pasaje estudiantil. ¿Cómo salgo a pronunciarme si salir a marchar está sancionado? Exacto. Entonces, nuestro plan siempre era salir entre puros estudiantes menores de 17 para abajo, porque ¿quién está organizando esto? Y si es una persona menor de 17 años, no puedes procesarlo porque está dentro de su margen, ¿no? Y también uno de los problemas que tenía la federación era que no contaba con una personería jurídica, porque son menores de edad. Y entonces no se puede constituir, ¿verdad? De ahí ya son varios factores en los cuales hay que ir superándolos. Ahora en este momento, digamos, la FES La Paz está en una comisión interna, ¿no? En esta comisión interna están colegios representativos del centro, en el cual tienen el objetivo principal de reorganizar lo que era la FES, porque en la época de los 80 la FES se pronunciaba y temblaba, ¿no? Temblaba el centro paseño, las chicas del Liceo La Paz, los chicos del Villamil, del mismo Ayacucho, del Liceo Venezuela. ¿Por qué razón? Del Bolívar. ¿Por qué razón son
los grandes, ¿no? Los colegios grandes a nivel La Paz. ¿Por qué tienen ese nombre? Nunca se han preguntado. No es porque tienes mayor cantidad de estudiantado, no es porque, digamos, tienes mayor infraestructura, sino es por las razones en la historia en las cuales tú has. Ese colegio, ¿no? sí, Han siempre, sido contestatarios. siempre ante la dictadura han sido contestatarios, y eso en la dictadura, que era más difícil organizarse, tenían métodos. Tenían métodos para organizarse porque habían los colegios, tenían lugares estratégicos para organizarse, y eso que ni siquiera contaban con la tecnología que tenemos ahora, era magnífico porque también realizaban lo que eran las pintadas con pintura, se puede decir grafitis, así, Sí. en las cuales se pronunciaban, pero no tardaban, digamos, horas, sino lo hacían en minutos. En 10 minutos ya tenían una calle pintada. Entonces, ese tipo de buenas cosas, ¿no? Porque en su momento, si no realizabas conciencia social, estabas al margen de todo, porque te dejabas manejar como un objeto. Y ahora no queremos que pase el mismo. Queremos que los estudiantes se pronuncien, que se organicen, que no sean objetos, por repetir, sino que sean personas que se pronuncien ante lo que estamos pasando, porque ahora estamos en un momento conflictivo, si se puede decir. Y si no nos pronunciamos como estudiantes, creo que vamos a quedar al margen otros 10 años más. Sí, y eso también hace un retroceso histórico, ¿no? Como tú dices, mira, en los 80, en los 90 ha habido contestatarios, colegios contestatarios, pero si ahora no hay esa misma intención de contestar a cierto tipo de necesidades de cosas sociales, incluso de las mismas necesidades del colegio, se avanza hacia atrás, o sea, se va como el cangrejo hacia atrás, y no hay ese boom que haga salir a los estudiantes, o que se pregunten a sí mismos, ¿no? De por qué están vulnerando mis derechos, o por qué nos dan más tarea, o por qué no hay leyes aún hay muchas leyes que no defienden a los estudiantes, y que eso no permite que todavía haya una interacción entre los estudiantes con la ciudad, con todo. No siempre están muy, muy pasivos en ese aspecto. Entonces, contanos también un poco en ti, inicia esta inquietud de ser, ¿qué ha sido para ti la FES, la Federación de Estudiantes de Secundaria, y qué es para ti ahora? ¿Qué ha sido antes y qué ha sido ahora? Bueno, antes de que yo ingresara a lo que era la FES, participé, ¿no? Del Congreso Nacional como invitado, Ya. en el cual plantearon los problemas, ¿no? La malla curricular, lo que es la ley, ¿cómo se dice? Que la resolución, había una resolución ministerial juntamente de la CESB, también había el reglamento interno dentro de la ley Avelino Signani, en el cual dice que nos da el derecho a organizarnos. En ese artículo tenía que salir un reglamento interno en el cual se tenían que seguir pasos para poder organizar lo que eran los centros de estudiantes, para organizar las federaciones y asimismo lo que era la CESB, para que esté ya bien reconocido, ¿no? A nivel nacional. Fue uno de los principales, ¿no? Objetivos en el cual dije, ¿y yo qué hago aquí en mi departamento? ¿Qué hago aquí en mi colegio? Si ni siquiera saben qué es organizarse, si ni siquiera saben qué es sirve un presidente de curso, porque mayormente los presidentes de curso organizan fiestas, organizan, no sé, para el Día de la Madre, O recogen el desayuno. o recogen el desayuno, exactamente, pero no es así. Tiene otro tipo de objetivo lo que es ser presidente de curso, presidente de colegio, porque ¿qué colegio, como decía, qué colegio no tiene problemas? A veces hay casos de violencia, bullying, infraestructura, abuso de autoridad. Exacto. De los mismos padres o a veces de los mismos maestros. Son varias cosas. Y entonces fue uno de los motivos para que diga, ¿por qué razón no puedo ser yo, digamos, uno de los que comience esta nueva incursión para tener un objetivo,
tener una federación aquí en La Paz, porque yo sabía que en ese tiempo que ha pasado 10 años, solo había personas mayores ajenas al movimiento secundario. Entonces, había un problema y ese problema había que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionábamos? O bueno, ¿cómo lo solucionaba? Porque en ese momento solo era mi colegio y parte del Ayacucho que también estaban manejados, ¿no? Por estas personas mayores. Entonces, no sabía cómo organizarme. Participé de este congreso, vi federaciones bien organizadas, la Federación de Cochabamba en su momento, la Federación de Oruro, que es una de las mejores organizadas a nivel Bolivia, había Tarija, Sucre, Santa Cruz, mismo Pando. Creo que fue el auge, ¿no?, del movimiento secundarista en ese momento. Después fue en el cual fui a los colegios. Como presidente del colegio dije, ¿por qué no puedo reunirme con otros colegios como presidente? Los otros también deben tener sus presidentes. En ahí ya conocí a chicas del Liceo Venezuela, del Liceo La Paz, conocí del colegio del Germán Buch, también había del colegio Villarroel, los del Bolívar, mayormente eran los colegios grandes. Había una rivalidad, pero siempre iba con el discurso, tenemos que organizarnos para organizar la FES, porque si no tenemos una organización, ¿cómo vamos a participar de estos eventos en el cual se deciden cosas importantes para nosotros? Estamos ajenos a lo que deberíamos estar y se los decide, y deciden mucha gente por los estudiantes, sí, ¿no? Con la falsa idea de que eso es lo mejor para el estudiante. Entonces, Emerson, al siguiente bloque vamos a seguir todavía adentrándonos más a lo del liderazgo juvenil secundario, lo que ha sido para ti, lo que es también para otras personas. Vamos a ir ahora a un corte publicitario, pero vamos a seguir aquí, por favor. Gracias. Como un fueguito, como un fueguito. El espíritu olvida todos los sufrimientos cuando la tristeza tiene compañía. Radio Impacto Bolivia, tu compañera 24 horas al día. Centro Integral de la Danza Chelo Urquidi, ballet folclórico, para niños a partir de los 4 años, jóvenes, señoritas y adultos sin límite de edad, postulantes al ballet clásico, folclórico, español, internacional y danza contemporánea. Tango para toda edad. De 15 a 20 años se recibirá alumnos con plan, estructura y organización curricular para las carreras de formación profesional docente. Inscripciones abiertas. Turnos, mañana, tarde y noche. Dirección, Avenida Ecuador, número 2164. Edificio Carla Patricia, entre Astiazo y Huachaya. Teléfono, 241-7606. Celular, 712-97-118. Ballet folclórico Chelo Urquidi. Queridos amigos, les saluda Nardi Barrón. Mirando el cielo, las estrellas, recuérdame mi María. Todos disfrutamos de la música, pero no todos la pagamos. Pensar que la música es gratis es igual a pensar que el trabajo de un autor no vale. Las canciones son propiedad intelectual. Todas en general tienen un dueño, autor y compositor. Estos tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el uso de sus obras. Quiero que cantes a mi pueblo, quiero que seas como mamá. Es un mensaje de Somodaicom. Somodaicom, Sociedad Boliviana de Autores y Compositores. Descarga la aplicación de Radio Impacto Bolivia a tu celular. Primero, ingresa al Play Store desde el menú de tu celular. Segundo, escribe Radio Impacto Bolivia y oprime buscar. Tercero, ingresa a la aplicación e instálala de manera gratuita. Después de aceptar los términos y condiciones, espera unos segundos y disfruta de Radio Impacto Bolivia, la radio sin fronteras.
Siempre camina del lado al lado contrario del tránsito de los automóviles. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. En su primer aniversario, la Escuela de Fútbol Integral Paz García Romero inicia cursos de entrenamiento para niños y jóvenes entre los 6 y 18 años, con un plan que comprende el desarrollo integral e individual del alumno. Contamos con entrenadores del fútbol profesional. También damos clases de formación para arqueros, prácticas en la cancha Zapata, horarios a elección. Inscríbete ahora en la prolongación Federico Suazo, esquina Montevideo, número 2103. Teléfonos 244-2345 y 706-86128. Escuela de Fútbol Paz García Romero. Jugando, aprendo. En el silencio de la mente se escucha la música del corazón. Radio Impacto Bolivia, la radio sin fronteras. Se apagó el amor. Y continuamos con el programa. Gracias por estar con nosotros, Radio Escuchas. Y estamos con el tema del liderazgo juvenil en colegios secundarios. En este bloque vamos a abordar todavía más sobre un poco de la historia de la CESB, lo que ha sido también para ti, para también que la gente le dé ese picorcito de que ser parte del centro de estudiantes, ser parte de una política beneficiaria para los estudiantes, tanto en colegios como en universidades, no es malo. La gente lo hace ver malo, el contexto, la misma política tal vez cochina y asquerosa la hace ver malo, pero no es malo porque se piden cosas, se piden igualdad, se pide derechos, se pide infraestructura, que en realidad cualquiera debería pedirlos, y esto también nace a costa de que las autoridades no las piden, entonces tiene que pedir a alguien que realmente pasa clases, ¿no? Claro. Entonces vamos también a hablar ahora de un pequeño evento que se va a realizar mañana. Entonces, sigamos, Emerson, contanos que también nos estabas contando un poco de lo que significa ahora la FES, en cuánto ha cambiado en tu gestión, qué es lo que también sigue ahora, cómo también se puede llegar a los colegios, cómo se puede hacer para que los estudiantes se interesen en formar o en apoyar a su centro de estudiantes, que no es tampoco, como decíamos, no es malo, o sea, realmente es algo bueno que a todos nos conviene y más si es en pro de infraestructura, en pro de derechos. Emerson. Bueno, como decías del evento de mañana, hay un evento en el que se va a realizar en ambientes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que es en la 6 de agosto, justamente en la JJ Pérez. Ya. Se está invitando a todos los estudiantes de secundaria interesados. Si te interesa, participa. Si no te llegó la invitación, igual ven, porque el día de mañana no hay clases. Entonces puedes aprovechar para informarte, ¿no? Lo que es la FES, cómo nació la FES, qué cosas hace la FES, qué es un centro de estudiantes, qué temas manejamos dentro de la FES, por qué razón es importante organizarte dentro de tu colegio, dentro de tu zona, dentro de tu macrodistrito, dentro de tu departamento para hacer algo. Y lo que tú decías también muy importante, que sepas cuál es tu rol, porque el presidente de curso no es para que lleve el desayuno, es para otro tipo de roles. Entonces eso también yo creo que es importante explicarles a todos en realidad, porque para que sepamos cuál es el rol de cada presidente y lo que tú dices. Sí, exactamente como tú decías. El rol del presidente de curso es más amplio porque representas, digamos, en tu curso representas a 20 estudiantes, 30 estudiantes. A nivel colegio yo representaba alrededor de 600, 700 estudiantes y que los 600 salgan y digan algo, a veces es complejo, ¿no? Por eso se elige un representante para sacar un manifiesto en el cual diga qué queremos, qué educación queremos, qué beneficios queremos como estudiantes, porque la educación aquí en nuestro país es deficiente, seamos honestos, es deficiente. No contamos con infraestructura, no contamos con laboratorios, no contamos con beneficios, porque deberíamos tener un pasaje diferenciado en todo el país, no solamente a nivel municipal o departamental, porque es
es algo que afecta al bolsillo de nuestros padres, porque nosotros no trabajamos, porque nos dicen, tienes que estudiar, ¿no? No Sí. tienes que trabajar, pero hay personas y hay estudiantes que también estudian y trabajan, y afecta, porque a ver, el pasaje, ¿cuánto es aquí en el municipio de La Paz? Es de 2 bolivianos. Exacto. Y para el estudiante, 2 bolivianos en 25 días, ¿cuánto sale alrededor? Sale 50. 50. Si hubiera un pasaje diferenciado de unos 50 al menos, o de unos 80, puede haber dentro de esos 20 centavos en todo ese mes, hay una diferenciación. A nivel año, te puedes comprar hasta un libro con eso. Exacto. Y estos beneficios dentro de nuestro país. Tiene que existir eso. También lo que es el desayuno escolar. A veces hay a colegios que ni siquiera les llega el desayuno escolar como en las provincias. También la infraestructura. Hay veces están sentados en el suelo y pasando clases, o en un asiento están entre 3, entre 4, que es un asiento para 2 personas. Hay colegios que se caen, que tienen goteras. Es bastante. ¿Y cómo reclamas eso? ¿Que le vas a pedir a tu director que reclame por ti? No tiene ese factor, no tiene ese derecho él, sino tú tienes el derecho de reclamar, de decir, existo, aquí estoy. No somos como los profesores a veces dicen, ustedes solo han venido aquí a estudiar, no a hacer alboroto, no a hacer jolgorio, no a hacer anarquía, ¿no? Claro. Entonces, nosotros sabemos pensar, sabemos qué es lo que queremos, porque a veces más estamos enfocados en lo que es, digamos, también estamos metidos en lo que es la tecnología, en Facebook, música, etcétera, etcétera, y estamos alejados de lo que es nuestra sociedad. A veces también nosotros nos encerramos, y no hay que hacer eso. Abrir nuestra mente, decir, ¿por qué razón mi papá protesta por tal cosa? ¿O por qué razón hay esta marcha en mi ciudad? ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué los mineros vienen aquí? ¿O por qué los cocaleros están aquí? ¿Cuál es su razón? No es decir, y otra vez marcha, voy a llegar tarde a clases, o no voy a llegar a mi casa, o no voy a ir a clases, hay que estar felices. No, sino hay que preocuparse por qué razón pasan las cosas. Porque si estamos relegados, nunca vamos a ser partícipes de lo que está pasando ahora. Voy a rescatar lo que dicen, ¿no? Mayormente las figuras públicas dentro de la política, que dicen, no hay renovación. No hay renovación, ¿por qué? ¿Porque ellos quieren o porque nosotros no nos animamos a estar ahí? Exacto, tienes razón. Y también eso también es importante, que la FES o cualquier organización de estudiantes siempre se vaya renovando. Antes de concluir el primer bloque, tú por ejemplo, nos decías que habían personas muy mayores como para darse cuenta que están en el centro de estudiantes de jóvenes. Entonces, falta una renovación también, y tiene que haber una renovación constante, crear nuevos líderes, crear nuevas también maneras de pedir infraestructura, cuidado, porque cabe resaltar que en todo este tiempo, en todas estas gestiones, ha habido una deficiencia de infraestructura. Se han caído muchas obras que han hecho. Ha habido muertos incluso, Sí. y los únicos que han tenido que reclamar han sido los padres, sus padres del afectado o de los afectados, y solo quedó hasta ahí, y no se sabe más. Y a una noticia mañanera y ahí no murió. Totalmente ahí, pero Sí. no sabemos si ha habido justicia para eso, si la infraestructura estaba realmente bien edificada o no. Entonces, también es una construcción de todo eso, ¿no? Sí, porque los estudiantes, cuando se realiza una construcción dentro del establecimiento, no solamente tienen que estar gestionado por los maestros o por los padres de familia, sino también por los mismos estudiantes. La misma ley dice que hay 3 poderes dentro del colegio, que son los maestros, que son los padres de familia y los estudiantes. Pero mayormente nosotros no sabemos eso, estamos desinformados. Esa información a veces no llega a los estudiantes. A veces nosotros, como te decía, más estamos enfocados en cosas que ni siquiera deberíamos estar.
y enfocados en drogas, enfocados en alcohol, enfocados, no sé, en el vicio del internet ahora. Y entonces tenemos que saber cambiar, autocontrolarnos, que la madurez llegue a nosotros, porque no somos niños. Los niños son a las cuales, digamos, tienes que orientar para qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro. Nosotros ya somos personas adolescentes, somos personas ya jóvenes que ya deben saber diferenciar lo que es lo bueno y lo malo. Exacto. O también, si no, utilizarlo todo lo que es WhatsApp, Facebook, para su mismo beneficio, ¿no? Si no se pueden reunir en un colegio, armen un grupo de WhatsApp. Sí. O abren un grupo de Facebook donde digan, no, ya, mira, nos reuniremos tal, o queden cosas ahí y ya. O sea, usarlo también para nuestro propio beneficio, que ese es el objetivo, ¿no? Sí, como te decía, esa gestión tiene que ser por los jóvenes. Y también en lo que decías de que se mantenga, ¿no?, lo que es la FES, porque cuando yo dejé de ser federación, se llamó un congreso y todo lo demás, pero los jóvenes que seguían en ese trayecto se perdieron, no se sabe qué es de su vida, qué hicieron, y la FES, en vez de seguir alzándose, de seguir haciéndose conocer con los demás colegios, cae en picada. Cae en picada en el cual nadie sabe qué es la FES, y los que saben son los maestros de mayor edad, que dicen, los de la FES, yo era parte de la FES, y qué bueno que estés participando de la FES. O cuando vamos a visitar a colegios, les dices, nosotros somos parte de la FES, estamos viniendo a invitar a los estudiantes para que conozcan qué es la FES, y te dicen, ucha, ¿y después de cuántos años están manejando otra vez la FES? Yo pensé que había desaparecido. O sea, nuestra organización tenemos que hacerlo vigentes. Y si nos albergamos, nos desaparecemos de ese contexto social, una organización de estudiantes de secundaria va a desaparecer en estos años, porque mayormente en Santa Cruz no se sabe quién es de la FES, en Tarija no se sabe quién es de la FES, mayormente son se crean los comités cívico-juveniles, y no, pues tienen una injerencia política, no van en especial a los estudiantes de secundaria. Y nosotros, juntamente con Poder, estamos haciendo este tipo de invitaciones, haciendo cursos de talleres de liderazgo, estamos haciendo cursos de taller vocacional para que los mismos estudiantes que estén saliendo del colegio puedan elegir una carrera, ¿no? Porque hay veces cuando estás a punto de salir del colegio, no sabes a dónde ir. O voy a ser doctor, o voy a ser ingeniero, o voy a ser abogado. No sabes, no tienes esa información. Y a veces las mismas universidades van, pero solo te hacen la propaganda. Vas a pagar esto y vas a pagar esto y vas a tener este beneficio. Te van a regalar una laptop. No te dicen por qué vas a estudiar esa carrera. Exacto. Entonces sí, es todo mercadotecnia. Cabe resaltar que, como tú nos decías, el día de mañana hay un evento que es de liderazgo estudiantil y de orientación vocacional, sí, para todas las personas que quieran asistir. Es en Derechos Humanos, que queda en la 6 de agosto. Y JJ Pérez. ¿A qué hora va a empezar? ¿De qué temas se van a tratar? ¿Hasta qué hora va a ser? Va a ser, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Se va a tratar los temas de lo que es la historia de la FES, cómo te organizas dentro de tu colegio, qué es un centro de estudiantes, cuáles son tus deberes y obligaciones cuando perteneces, ¿no?, a tu centro de estudiantes. También liderazgo con perspectiva de género, para también no estar alejados, ¿no?, en este tema sobre lo que es género. También se van a tratar varios temas para tu ingreso a la universidad. Que Poder está en los estudiantes de secundaria, está en la Escuela de Formación de Maestros y también está en la universidad. Entonces, saber para que podamos formarlos a los estudiantes en qué temas puede participar, qué temas, porque no todos, digamos, nacemos con la misma mente o con la misma ciencia, sino enfocarlos para lo que son buenos, si son para medicina, ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces esa es la labor también de Poder, que ahora estamos en nuestra casa, que es Poder, sí, también. Poder es, las siglas son por
Una organización organización democrática de estudiantes revolucionarios. Exacto. Entonces, ya está hecha la invitación para el día de mañana. Mañana todos al evento que se va a realizar en Derechos Humanos. También sí, como tú dices, se van a tratar temas muy importantes, que es el género, del por qué es importante hacer activismo, ser líder en los jóvenes. También mañana yo voy a estar exponiendo un tema. Entonces, va a haber varios temas en los cuales uno va a poder desglosarse y va a poder articularse, va a poder llenarse de conocimiento. Y también es bueno porque nos sirve este tipo de cosas también para instruirnos, para ver qué vamos a hacer. Porque jóvenes de secundaria a veces no sabemos qué hacer con nuestras vidas o nos falta incluso más información, y eso hace que también incurramos a veces en no conocer nuestros derechos, en no conocer y en que nos vulneren siempre, porque al estudiante lo vulneran cada vez que pueden hacerlo. Exactamente, porque cuando sabemos hacer una marcha el año 2014, fuimos a los colegios a invitarlos, ¿no? Teníamos una problemática que salió en un ampliado, en el cual era infraestructura, era lo que era el desayuno escolar y también lo que era el tema de pasaje estudiantil. Y estos 3 temas se fueron publicando, ¿no?, en cada uno de los colegios. Y a veces los mismos maestros decían, pero no pueden hacer esto. ¿Qué son ustedes? Seguramente pertenecen a un partido político y quieren hacer propaganda, porque por esa época era elecciones. Entonces, te decían de todo para que no puedas realizar tu dicho evento o la marcha que teníamos, porque queríamos nosotros pronunciarnos. Y al final lo logramos con el Colegio Villamil, el Liceo Venezuela, el Colegio Barrientos, el Lindemann, Liceo La Paz, Gualberto Villarroel, vinieron colegios de la provincia, también en apoyo, ¿no?, a los colegios del municipio, y fuimos en marcha hacia la alcaldía, porque estos temas son parte del municipio, como te decía. Sí. Entonces, el principal actor era la alcaldía para que se solucionen. Entonces, de ahí fuimos, llenamos lo que es la plaza de la alcaldía, y por primera vez en toda su gestión del alcalde Revilla lo hacemos bajar ese momento. O sea, si los estudiantes de secundaria se unen y hacen bajar al alcalde, porque a veces el alcalde cuando hay manifestaciones... No, o se va. O se va, sí, o se por va. el otro lado. Sí. Entonces, en ese momento, baja el alcalde, habla conmigo y me dice, ¿qué está pasando, chicos? ¿Por qué razón están saliendo a marchar aquí? Entonces, los colegios empiezan a pronunciarse, nos falta infraestructura, que el desayuno escolar no está llegando o está llegando en malas condiciones, que queremos un pasaje estudiantil, en el cual solo se ha podido lograr en los Pumacataris, pero a nivel de transporte público no se puede lograr porque es otra federación. Exacto. Entonces tienes que coordinar, y era realmente un conflicto hacer eso. Es muy importante para todos realmente, porque en algún momento todos hemos sido estudiantes de secundaria y van a seguir siendo mucha gente más. En la casa, aunque sea un estudiante es de secundaria, y a un estudiante, aunque sea, le vulneran sus derechos. Y es importante porque falta mucho por lograr para los estudiantes de secundaria, falta demasiado, falta más orientación. Y yo creo que también es por eso que el evento del día de mañana no es político, eso que cabe aclarar que no es político, no estamos recolectando firmas ni nada de eso, es netamente formación y ayuda. Sí, ¿no? Porque mayormente los estudiantes no saben, perdón por la palabra, no sabemos dónde estamos parados. Y mi experiencia como líder, ¿no?, como ejecutivo de la FES, como ex secretario general de la CESB, ahora que soy parte del Tribunal de Honor, también en apoyo a los chicos que están en esta comitiva para reorganizar lo que es la FES, necesitan, ¿no?, nuestra experiencia, porque a veces nosotros hemos cometido equivocaciones. ¿Qué persona no se equivoca? Exacto. Yo he tenido varias equivocaciones cuando he sido dirigente estudiantil. A veces en mi colegio sé descuidar mis estudios, o en mi casa sé descuidar mis deberes. Entonces también tomar esas experiencias para no equivocarse, sacar un mejor producto de lo que queremos. Exacto, y eso también se va a hacer no solo mañana, sino hay también una jornada grande de liderazgo que se va a hacer. Es importante ir a este tipo de eventos más allá del color político, porque el color político en algún momento siempre te atrae, pero el liderazgo es mejor, porque ahí tú haces
tienes una conciencia crítica, ¿no? De poder, o te llega algo y dices, ah, no, sí, creo que algo está realmente mal. O hay colegios que tienen demasiada corrupción y que se deben realmente parar hasta ahí, porque cabe resaltar que también el ministro de Educación hace muchos años no se cambia. Sí, dentro de la CESB, uno de los pedidos era, ¿no?, la renovación de otro ministro, porque, o sea, si en todo ese trayecto, en los 5 años en el cual he sido dirigente estudiantil, siempre he sido ministro, y cuando tienes una altercación con él, algo que no le gusta y tú lo difundes o algo, ya se te agarra contigo. Sí. Dicen, tú no sigues nuestra línea, o ya hemos trabajado contigo y nos ha ido mal, o no podemos trabajar contigo. Y es perjuicio, ¿no? Para los estudiantes mayormente, porque ellos tienen otro tipo de objetivos. Sí. Mayormente a los estudiantes de secundaria dicen, si no quieren lo que les doy, entonces, ni modo. Exacto. Aguántense. Tienes mucha razón. Y eso también es una manera de vulnerar los derechos, Sí. porque los estás apaciguando y les dices, ya, tranquilos nomás, no, y no les estás dando nada en realidad. Sí, porque también también pasó, ¿no? En cuando fui dirigente, había, no se puede decir paralela, sino eran su federación del ministro. Ah, ya. Eran su federación del ministro, y ellos, como decían y repetían lo que decía de pe a pa el ministro, entonces, como premio te voy a regalar un viajecito a Argentina, te voy a regalar un viajecito a Chile. Un viaje humilde. Un viaje humilde, Un vas a ir viaje a humilde. participar de tal cosa, y entonces no es así, ¿no? Sino es ser críticos y autocríticos para un bien común, que son los estudiantes de secundaria, una mejor educación. ¿Quién nos imagina laboratorios dentro de tu colegio? Porque hay veces cuando somos de parte de mi papá o de mi mamá, saben decir, quisiera ver a mi colegio o tal, o veo personas mayores que dicen, quisiera ver a mi colegio más grande o con mejor infraestructura, y te agarra esa nostalgia. Y a veces si tu colegio se está cayendo, dices, pues, haré algo. Claro. Y eso viene primero desde los estudiantes, porque ellos son los principales actores en este momento. Claro, y tienes razón, y dejemos que dejen de tomar decisiones por los estudiantes, porque tú decías que hay un cogobierno, es el director, los padres, que sería la junta, Sí. pero si solamente hay un complot entre junta de y la parte directiva o docentes, las verdaderas necesidades de un estudiante, ¿no? ¿Qué colegio no quisiéramos que tenga? En realidad todos los colegios deberían tener laboratorio, data show, deberían tener cosas básicas. Hay colegios que ni biblioteca tienen. Sí. Entonces, es todavía, estamos viendo que se está aplazando el Ministerio de Educación ahora en dar realmente cosas que realmente necesitan los estudiantes, porque con la infraestructura también vienen los insumos para que también haya una mejor educación, y también así no se tergiverse y tengan para ir a la universidad, ¿no? Porque muchos de los estudiantes siempre dicen que en colegio se habían otra cosa y en la universidad es una diferencia abismal de la malla curricular. Porque cuando salen del colegio, la mayoría de los estudiantes que quieren ingresar a la universidad necesitan ir a cursos de nivelación. Cursos de nivelación, sí, a institutos para nivelarse sobre matemática, sobre lo que es física, química mayormente. Sí. A veces lo que el lenguaje deberíamos saber, lo básico, ni eso avanzamos en secundaria. Exacto. Nos dicen poemas, pero ¿qué aprendo del poema? Exacto. Nos dicen libros, pero ese libro, ¿qué voy a ganar con ese libro? Exacto. A veces nos dan romances, nos dan, no sé, géneros literarios que no deberíamos manejar. ¿Para qué me va a servir esto? Exacto. Para la universidad. Si yo quiero ser ingeniero, debería ser enfocado a la carrera que deberíamos decidir. Y eso debería empezar desde primero de secundaria para ir formándolos y sacar mejores profesionales. Exacto. Entonces, eso es algo para una tarea que queda pendiente, tanto como para los estudiantes como para los padres de familia. Entonces, Emerson, danos unas palabras breves de cierre y invítanos otra vez, por favor, para que el día de mañana reventemos lo de derechos humanos y podamos crear conciencia, sembrar ese espíritu de liderazgo, de preguntarse, aunque sea del
esto está bien, qué es lo que necesito, me conviene. Emerson. Bueno, un consejo, ¿no? Para todos los estudiantes de secundaria, sin dejar al margen, ¿no? A ni uno, decirles participen de cada uno de los actos sociales que hay dentro del colegio. Siempre el ser presidente del curso, ser presidente del colegio es bueno. Si no eres presidente, por lo menos trata de enfocarte, trata de informarte, de ser líder de tu curso, ser líder de tu zona, informar a los demás, a tus compañeros, tus amigos. En organizarnos es para el beneficio de otro mundo, porque hay países que tienen sus organizaciones estudiantiles que son comparados a nivel Bolivia abismales. En los estudiantes salen hasta noticias internacionales, dicen los secundarios de Brasil salieron para tal cosa. Ecuador con los son líderes que tienen poder y voto en lo que es el gobierno de Ecuador. Exacto. Entonces, eso no podemos llegar a eso. ¿Por qué no podemos soñar con un magistral para nosotros? Y eso es fácil solamente organizándonos. Y como decía, también invitarlos el día de mañana en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que está ubicada en la 6 de agosto y JJ Pérez, que se va a realizar de formación de líderes y también sobre lo que es la dirigencia estudiantil Y orientación y vocacional. orientación vocacional. Muchas gracias, Emerson, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Ha sido realmente muy fructífero que nos hables desde tu propia experiencia para crear también cierto tipo de... Porque hay gente que tiene miedo. En realidad no es malo. No es malo. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas por seguirnos otra vez más, otra fecha más, otro día más, en otro programa más con Rebeldía Juvenil. El que les habla es Rodrigo. Gracias, Emerson. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, mañana nos vemos todos en la Asamblea de Derechos Humanos. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Que te estará cantando la vida nueva que están haciendo los pueblos chicos.